Gracias. De hecho, ahora la empecé a grabar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta charla sobre el documental. Mi nombre es Ricardo Carrasco, soy profesor de la cátedra de taller de realización de documental del instituto, y además soy el coordinador académico del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales. Y me he dedicado toda mi vida al cine documental. Partí en el cine documental, en el programa Al Sur del Mundo, antes de estudiar. Yo estudié artes plásticas. Después empecé a hacer mis estudios de cine y ¿cómo se llama? Estoy aceptando gente, entonces me distraigo un poco. Y fui a estudiar cine a la escuela de cine, a la escuela de cine de Cuba, la EIAC, no, la Escuela de Actos de Estudios de Cine Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y después estudié cine en una escuela de cine de Francia que enseñaban el cinema verité, de Jean Rouch y eso. Y volví, trabajé 10 años en la serie Al Sur del Mundo y después hice ficción también. Entonces, lo interesante de esto, y a lo mejor podríamos partir para entender un poco este fenómeno del cine documental, que es súper complejo describirlo y ponerse de acuerdo un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de cine documental. La gente tiende a decir generalmente que uno lo puede definir fácilmente. Dice, el cine documental es un cine que habla de la realidad, que habla de lo que ocurre, que es real, que tiene que ver tal vez, aquí vamos a desmentir un poco eso, con la objetividad, o con la realidad, o con la verdad. Y yo le puse a la charla, el cine documental, una ficción en nada parecida a las otras, que es una frase que no es mía, es de un teórico del cine documental que se llama Bill Nichols, que tiene una obra muy interesante que se llama La representación de la realidad. Ya este enunciado da un poco las luces de lo que vamos a hablar, ¿no? El cine documental como una representación, pero de la realidad. Y habría que decir un poco tal vez que es algo interesante, que en los inicios, en los albores de la cinematografía y del cine, el nacimiento del cine, el cine nace como documental. Lo primero que se hace con las cámaras, con este invento, con esta invención científica, curiosidad científica se le llamó, era el documental, el registro de lo que estaba ocurriendo. Los hermanos Lumière son los primeros que salen a grabar, y salen a grabar a la calle, a lo que pasaba en su mundo, en su realidad, y los primeros registros son documentales, son la realidad, son tomas de vista de lo que duraba el rollo. No había una relación, un lenguaje, no había un desarrollo del lenguaje audiovisual, todavía estaba en ciernes, pero cabe mencionar eso, que lo primero que se registra es esto documental. Después viene la ficción con Lumière, perdón, con Méliès, que era un mago que se interesa con este mundo de las cámaras, y van a hacer ahí la ficción, ¿no? A ver, un momentito, por favor, que tengo que aceptar a dos personas. Y en ese inicio, me gustaría mencionar a dos grandes cineastas que van a marcar un poco lo que viene después. Un ruso, que se llama Siga Bertov, que va a realizar una teoría que se llama el cine ojo, y realiza una película maravillosa que nunca ha pasado de moda, que se llama El hombre de la cámara. Sería interesante que alguna vez, a lo mejor lo han visto, pero sería interesante que alguna vez la pudieran ver. Está en internet, está liberada, una película del año 26, 25, por ahí, no me acuerdo bien. Y es interesante hacer un poco de contexto. Él era un hombre que trabajaba en un diario que se llamaba el Kino Pravda, donde ellos hacían una especie de, pensemos en una sociedad comunista naciente, de una cosa de educación del pueblo obrero. Entonces hacían un material que era una especie de noticiero, y él se dio cuenta que en un momento tenía mucho material de la realidad, y decidió organizarlo. Y hizo esta película que se llama El hombre de la cámara. Organizó esta película de 1 hora y tanto, un largometraje documental, donde su propuesta como poética
era un cine que rechazaba el cine de ficción, en el sentido que él decía que aquí no había actores, no habían guiones, no habían decorados, y era todo una sinfonía de la vida, le llamaba él. Entonces, si bien es cierto, él no trabajó con un guión pensado antes de la filmación, como se trabaja en la ficción, él juntó un material y le dio una cierta lógica a un material que fue acopiando, y grabó otras escenas que hizo que hilaran este material, y ahí nació esta sinfonía de la vida que se llama El hombre en la cámara. O sea, el guión en el fondo se logró en el montaje. Eso es un dato que quiero dejar ahí en barbecho para lo que vamos a seguir hablando. Otro de estos pioneros que también es interesante dejar marcado como uno de los hitos del cine documental es Robert Flaherty, que es el que hace Nanook el esquimal. Y cuenta un poco el mito urbano que su padre lo lleva al norte de Canadá porque estaban haciendo una prospección minera y tenían que hacer una filmación. Su jefe le había pedido que filmara un poco el lugar y para que vieran acá cómo era este lugar. Él filma a y ahí conoce a Nanook, filma un poco la vida de Nanook y hace una película larga, pero se le quema. Y después que se le quema, él dice, ¿cómo recupero esta experiencia que tuve? Y decide filmarla de nuevo. Lo voy a contar bastante corto. Hay gente que dice que esta historia no es real, pero me sirve un poco para lo que estoy hablando. Y él decide filmarla de nuevo y le dice a Nanook que se actúe de sí mismo, que se autorrepresente. Y filma todo de nuevo, lo que él había filmado documentalmente en el registro, pero esta vez Nanook se autorrepresenta. O sea, ya tenemos otro elemento importante. El hecho de que hay una autorrepresentación como actor, pero un ser real. Entonces, si bien es cierto, el documental se compone de lo real, traspasa ese mundo de lo real, más allá de lo real. Ya no es lo real, no es una copia y una mímesis absoluta. Mímesis significa copia. No es una mímesis absoluta de ese mundo de lo real. O sea, no hay en el fondo un espejo o algo que devuelve esta realidad limpia o, o pura, sin ningún filtro. O sea, hay un realizador, hay un creador que pone el ojo sobre esta realidad. ¿Ah? Y en ese sentido, ahí estamos hablando de un punto de vista. O sea, si bien es cierto, Gregson, otro de los pioneros del mundo del cine documental, plantea justamente esto. Dice, el documental es un tratamiento creativo de la realidad. Pero ahí en ese concepto entran muchas cosas, a ese bolsón. ¿Qué es un tratamiento creativo de la realidad? O sea, uno podría decir que una película industrial que yo hago sobre un proceso productivo también es un documental. Sí, también es un documental, pero en la medida en que yo le introduzco un punto de vista y hago un análisis social, por ejemplo, sobre esa realidad que estoy retratando, ahí entro en otros elementos que hacen que el cine documental se diferencie del otro tipo de cine, que es esta mirada social, esta mirada donde hay una crítica social, donde hay un análisis del mundo circundante. ¿Ah? Entonces este realizador que se instala desde una perspectiva precisa de creencias, una ética y una moralidad, y hace un discurso de la realidad, hace un discurso sobre esa realidad. Entonces nos alejamos de esta visión de lo objetivo, de lo real, de lo que es solo un reflejo de lo que ocurre. O sea, es una cosa que pasa por el tamiz de una mente creativa y es devuelta como una película con un punto de vista. Ahora bien, ¿a qué se refiere un poco Nichols cuando dice que el documental es como una ficción en nada parecida a las otras? La ficción, y lo que se fue descubriendo con la ficción es que, como todos sabemos, o conocemos en alguna medida, la ficción trabaja con una historia que inventa, escribe un guión que tiene una forma de estructurarse, lo hemos visto con los otros profesores que han hablado antes, hay
hay un guión que tiene una forma de una representación de la realidad en 3 actos, aristotélico, donde uno estudia claramente ese primer acto de presentación de personaje, y que va a tener un quiebre, después viene el desarrollo, donde los personajes tratan de recuperar ese equilibrio precario que perdieron, toda la película es desarrollo hasta un clímax, una guatita, y viene el clímax y el desenlace, y se vuelve al equilibrio. Ese juego que hace la ficción, donde el guionista, y eso siempre me ha parecido fascinante de la ficción, tiene todo a su amaño, todo lo que quiere, hace lo que quiere y deshace y hace lo que quiere con sus personajes, en la medida de que de alguna forma interprete lo que el guionista, el director de la película le mandó a hacer, o el mismo director cuando hace de guionista quiere contar. Entonces propone el lugar donde va a vivir ese personaje de ficción, quién va a acompañarlo en este viaje, cuál es su problemática, qué le va a pasar, lo desarrolla y lo lleva por este viaje y este camino hasta el final. En el documental nosotros no podemos hacer eso en términos estrictos, porque de alguna forma el documentalista trabaja con el mundo real, con el mundo de las cosas que ocurren. Pero sí lo que tiene que hacer, y aquí viene la parte que yo encuentro que es muy difícil a diferencia de la ficción, para mí ahí en el sentido que la ficción tiene como un terreno ganado, o tiene más, es más fácil de alguna forma estructurar relato, porque uno escribe y hace cosas y se decide, se desdice y vuelve a escribir y hace para allá para acá. En el documental tú te encuentras con un fenómeno que vas a narrar, y lo que tienes que tratar de encontrar, y que lo que es difícil, es que esa realidad que tú quieres documentar tiene que contener una estructura dramática como la que tiene la ficción, pero tiene que estar como en potencia, a punto de desarrollarse, a punto de explotar en una historia. No nos sirve de nada a nosotros una historia que es solo un enunciado de hechos. No nos sirve de nada en una película documental un tema que es carente de estructura dramática. Es como decir, yo tengo una idea, quiero hacer una película sobre el COVID-19. Pero eso no es nada. Lo que yo tengo que decir, conozco a una señora que tiene una biografía que se llama tanto, que vive con tal persona en tal lugar y tiene este problema producto del confinamiento. Y le está pasando esto. Y le va a ocurrir esto. Y yo preveo que le va a pasar en 2 meses más esta otra cosa. Y va a hacer un viaje y va a partir aquí y va a terminar allá. Entonces yo intuyo una estructura dramática. Si soy incapaz de hacer eso en mi trabajo documental, no tengo película. En ese sentido, es como una ficción. Ahora, otro elemento que es importante es que en la ficción los actores son los que sustentan las emociones de una historia. Son los que llevan, nosotros cargamos en esos personajes cuando los escribimos todas las emociones de la vida, y hacemos que los personajes sufran, sean felices, se enamoren, y les pasen cosas. En los documentales también tenemos que hacer eso, pero no son personajes inventados, son personajes reales. Entonces nosotros tenemos que encontrar que nuestros personajes tengan esas características. Por ejemplo, así no nos va a servir un personaje que sea muy interesante, pero que no tenga el don de la palabra, por ejemplo. Que no sepa expresarse, que no sepa autorrepresentarse como Nanook. La gente siempre en un documental se autorrepresenta. Representa lo que él cree que los demás miran de sí mismo, como él cree que lo ven. Eso es lo que hace el personaje del documental. Se inventa un personaje, se inventa una persona para autorrepresentarse. Entonces, en ese sentido también hay un elemento de la ficción. ¿Ah? Pero tiene estas especificidades de relato de la narrativa precisa del documental. Tiene otro elemento que es importante. Por ejemplo, en la ficción nosotros tenemos cosas que nos ayudan. Tenemos esta estructura dramática que hablábamos al principio, y tenemos género. Nosotros podemos contar una historia que va a ser
un thriller, un western, una película romántica, una comedia. En el documental siempre estamos en un terreno experimental en términos narrativos. Cada documental descubre su universo narrativo y su forma de narrar esa historia. En ese sentido, casi ningún documental se parece a otro. Uno no podría hablar de género, sí de estilo de documental. Existe el estilo, el retrato, por ejemplo. Existe algo que Guzmán lo clasifica como un decálogo, películas que vuelven al pasado, películas que hacen un viaje, pero ninguna película se parece a la otra. Siempre en una película documental estamos en un terreno experimental, experimentando narrativamente. ¿Ah? Y crea su propia estética, sus propios referentes, una película documental. Por ejemplo, pensemos en una película que hayamos visto todos de Guzmán, que es como la película esta, eh, Nostalgia de la Luz. Guzmán siempre ha estado preocupado y su tema es la memoria. Y él empieza a trabajar con su propia memoria cuando recuerda su fascinación con la astronomía y hace un pequeño vuelco y eso lo mezcla con una serie de elementos para llegar finalmente al tema de la memoria y los desaparecidos y los cuerpos que están perdidos en el desierto y termina contando la historia que siempre ha querido contar. A eso me refiero con esta vuelta de crear un tinglado estético experimental para llegar a narrar algo que pareciera que en la realidad está desconectado, que no está conectado en forma de causa y efecto. Entonces, en ese sentido, el documentalista es un dramaturgo de la realidad. Tiene que saber encontrar en la realidad que esté presente esta estructura o esta semilla que puede germinar en una historia, o tiene que tener la capacidad de crear esa estructura dramática usando todos los elementos narrativos que pueda tener a su amaño para poder lograr ese objetivo. En ese sentido, lo importante de un documental, lo importante y lo que hace interesante una película documental justamente es cómo se expresa en la película el mundo interior de este realizador, de este director, de esta persona que es capaz de llevarnos a entender cómo él ve esa realidad. ¿Ah? Y ahí hay un sentido ético bastante interesante. En el mundo del documental, primero los equipos, hay una cosa práctica, los equipos de realización del documental no son muy grandes, son equipos bastante pequeños. No existe esta especie de divismo de la ficción. Puedo contar una anécdota. Yo en mi primera película de ficción que hice me sentía un inútil, porque habíamos 40 personas trabajando y no me dejaban hacer nada. No puedo, yo en el documental hago de todo, hago cámara, carreo los cables, llevo el trípode, soy productor, soy director, camarógrafo, estoy después en el montaje. En una ficción hay 40 personas trabajando yo siempre me sentí como molestando entre una escena y otra, que se demoran mucho además, en parar las luces, iluminar, arreglar el decorado. Entonces ahí hay un tema que es bien especial. Y además, siempre he sentido que, bueno, yo puedo estar equivocado y alguien me puede rebatir esto, ¿eh? Pero siempre he sentido que en la ficción hay un mundo un poquito más autoritario. O sea, la democracia se acaba el primer día del rodaje, porque primero es muy caro, entonces uno no puede estar como, a no ser que tengas el talento de Ruiz y puedas trabajar sin guión, pero si tienes un guión muy bien estructurado, tenés que ser fiel a ese guión, si no la película se te va a las pailas, y además cada día es muy caro, entonces tú no puedes dejar, tienes que seguir algo que planificaste durante meses para que la cosa funcione, es una maquinita, ¿no? En el documental se está siempre experimentando. No existe, por ejemplo, el concepto de un guión cerrado. Eso es re importante entenderlo cuando uno va a hacer documental. Uno, lo primero que idea cuando está buscando este mundo, esta especie de semilla que germina en esta historia que yo decía, inventa un guión imaginario que es con el que vende la
la película y busca fondo. Se imagina la historia completa, pero en un guión imaginario. Guzmán, de nuevo, dice que hay como 5 versiones del guión documental. Está el guión imaginario, después te dan la plata para hacer la investigación y la parte del desarrollo tú vas y investigas, que son como 2 meses de investigación donde conoces las locaciones, conoces los lugares reales, conoces a los eventuales protagonistas que pensaste en ese guión imaginario, y ahí tu historia vuelve a cambiar, y puede cambiar radicalmente, porque te enfrentaste a esos personajes reales, y los conociste, y los escuchaste hablar, y lo que tú pensaste que era de una forma, a lo mejor no es tan así. Eh, y ahí hay otra versión. Después vas a rodar y vuelve a cambiar el guión. El guión del cine documental se cierra en la mesa de montaje. Esa es la última versión del guión. Y como decía mi amigo, mi maestro Pedro Chaskel, que tenía 2 máximas muy buenas, cuando uno está montando una película documental, de repente la película se monta sola y empieza como ella a exigir lo que viene hacia adelante y rechaza unos materiales y acepta otros. Y uno tiene que tener ese olfato de seguir la película, como que la película agarra una lógica interna propia. Y lo otro es que las películas documentales no se terminan, se abandonan, porque si no podrían durar toda la vida. Porque uno dice, ¿y si hago esto? ¿Y si hago esto otro? ¿Y si sigo filmando al personaje? Entonces uno tiene que abandonar la película. Volviendo a algo que se me quedó un poco en el tapete, que estaba hablando de los equipos y de los equipos pequeños. El equipo documental como tiene que ser un equipo pequeño, no por un asunto también por un asunto estético, pero también por un asunto de no tratar de influir mucho. O sea, imagínense usted está haciendo una película documental antropológica y va a meter 40 técnicos en la casa de un artesano, de un representante de un pueblo originario. Es complejo. Entonces los equipos documentales son pequeños. Tú, por ejemplo, a diferencia de la ficción, a los actores tú le pagas para que representen el papel que tú inventaste. En el documental tú convences a tu protagonista de que participe en la película, pero tú no le pagas. No hay una transacción monetaria entre la persona que te está cediendo un trozo de su vida, te está abriendo las puertas de su existencia para que tú narres algo que a ti te parece interesante de su vida, y en ese proceso no puede haber una transacción monetaria, porque si no la persona va a hacer lo que tú quieres y no va a hacer lo que tú andas buscando, que es la autenticidad de ese trozo de vida, de ese momento de vida de esa persona. Entonces hay una suerte de enamoramiento entre el director y su protagonista que define un poco la ética del documentalista. Yo creo que el documentalista en el fondo es un gran amante de la humanidad, una persona que ama la forma de vida de otra persona. Y como yo le digo a mis alumnos, cuando uno hace documentales, uno deja de vivir su propia existencia y su propia biografía y empieza a vivir la vida del protagonista que uno está filmando. Porque si el protagonista sale a trabajar a las 5 de la mañana, tú tienes que llegar a las 4 a la casa de él. Si el protagonista llega a las 12, tú te vayas a la 1. Porque tú estás siguiendo su vida. Entonces tú dejas de tener tu vida y te vuelcas con toda tu energía y toda tu sensibilidad a tratar de llevar esa vida que te fascina de ese personaje a la pantalla, porque consideras que es importante que otros vean lo que tú viste. Y en ese sentido, se define la ética y la moral del documentalista, y también se define un poco esta idea de cómo yo traspaso mi mirada personal, ¿no es cierto? Entonces es re importante saber reconocer cuando uno está frente a un documental o a una historia que merece ser contada. Eso es lo más difícil, porque uno pareciera creer que es re fácil. Uno dice, nada, saco la cámara y grabo. Cuando conté al principio lo de Sigaberto empezó a organizar una cantidad de material enorme que tenía copiado con su Skinopravda, con su especie de noticiero, y, y logró hacer esto que fue un camino sin salida un poco, porque se hicieron películas pocas. La otra que hizo
en esa línea de la Sinfonía de la Vida fue un alemán que se llamaba Walter Ruttmann. Es una película que se llama Berlín, Sinfonía de una ciudad, pero a diferencia de Sigaberto, que es más de la escuela rusa, Ruttmann le hace más mérito, o no mérito, sino que le hace una reverencia más al cine expresionista alemán. Y después tuvimos algunas experiencias en algunas películas como Koyaanisqatsi o algo así, que tienen que ver con esta idea de la Sinfonía de la Vida, pero es un camino que se agotó un poco porque, claro, es hacer un registro como que uno dijera, voy a hacer un registro de todo un día de una ciudad o de la vida de un grupo de gente. Entonces no es más que eso, pero se agotó un poquito. Entonces a mí me gustaría un poco, bueno, y lo otro que iba a contar que tiene que ver con esto cuando hablábamos acerca de cómo el guión, se me olvidó contarlo en ese momento, cómo el guión es un guión abierto en el documental. Yo recuerdo una vez que el director del Sur del Mundo, Francisco Guía, me dijo que, o sea, era una época donde se hacía cine documental en la televisión, y que se acabó para siempre. Nunca más se hizo ese tipo de televisión en Chile. La serie Al Sur del Mundo, que considero yo, no porque yo trabajé en ella, yo era un simple director que me pasaron 8 largometrajes documentales durante 10 años, 8 o 9 largometrajes, y después hice cámara en otra cantidad y monté otros pocos, pero siempre me sentí un privilegiado por trabajar en esta serie. Te daban 30 días de rodaje, una cosa que hoy día es una locura pensarlo, y dos meses de montaje para una película de 1 hora. Entonces Pancho me dice un día que me va a mandar al faro del fin del mundo, en las islas, siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llama esta isla? Están al sur del Cabo de Horno, entre el Cabo de Horno y la Antártida. No me acuerdo cómo se llama, no tiene un nombre, son 3 islitas, que es lo que se llama el faro del fin del mundo. Y me dijo, te vas a ir ahí con un arqueólogo, perdón, y vas a ir a filmar la vida de los fareros, pero te va a acompañar el arqueólogo porque él va a hacer una especie de prospección para saber si alguna vez ahí llegaron los Yámanas, que son los aborígenes más australes de Chile, que vivían en Navarino. Entonces imagínense, yo me fui con un barco de la Armada a esta experiencia increíble desde Punta Arenas, y estaba clarísimo el guión. Íbamos a viajar en una misión que iba a dejar a un grupo de científicos a la Antártida, y me iban a pasar a dejar a esta islita, y después me iban a pasar a buscar después de como 2 semanas. Yo iba a tener 2 semanas para poder estar en ese lugar y concentrarme en la vida de los fareros. Cuento corto, estuve 15 minutos en esa isla. No pude estar más. Porque cada vez que nos íbamos acercando en el viaje, se aproximaba una tormenta, había otra tormenta que estaba pasando, el barco no podía hacer el viaje por el mar de Drake porque eran olas de 10 metros, entonces tuvimos que fondearnos en algunos lugares para capearla, y se iba agotando el tiempo, se iba agotando el tiempo, se iba agotando el tiempo, y yo tenía que volver con una película sobre los fareros, y se me empezó a derrumbar la película en el viaje. Entonces, ¿qué haces tú? Dices, te pones a llorar y dices, me voy, no hay película, no puedo llegar al faro, o tomas una decisión drástica y dices, no, voy a hacer otra película, que fue lo que hicimos. Y empezamos a virar y sobre la marcha a decir, no, vamos a poner el foco en los indios, en los indígenas de este lugar, en los Yámanas, y nos vamos a detener en Navarino y vamos a filmar a las 2 mujeres Yámanas puras que todavía existen. Y fuimos cambiando, y la película, en vez de llamarse El faro del fin del mundo, terminó llamándose El mar de los Yámanas. Pero igual, este viaje, que era el que le daba esta lógica que yo hablé al principio, de que en una película siempre tiene que haber una peripecia, un viaje, un desarrollo, un principio y un fin, seguía estructurando la película. Pero nos fuimos quedando con otro elemento, y pusimos en la balanza, hicimos que una cosa se fuera hacia abajo, porque igual tuvimos en el faro, igual conocimos a los fareros, estuvimos conversando con ellos 15 minutos, yo les saqué el jugo, pero se le agregó un elemento de que justo había que
pasar a buscar a unos oceanógrafos que estaban como varados ahí. Entonces se le metió un elemento un poquito dramático. Entonces, en el fondo, y aquí me atrevería a decir que el documentalista es como un músico de jazz en una jam session, que está improvisando, que tiene una partitura, que tiene una línea melódica. Yo le digo a mis alumnos que tienen una hoja de ruta, un punto de ataque y saben un final, pero no saben lo que va a pasar en el medio. Eso lo tienen que ir descubriendo en la medida que avanzan en esta especie de jam session documentalista. Entonces el documental tiene un poco de eso y alimentado con esta otra cosa que es los elementos de ficción. Hoy día, por ejemplo, ya no existe esta separación tan drástica, disculpen, permiso. No existe esta separación tan, tan drástica que existía entre el documental y la ficción. Había como una línea súper clara que decía, esto es documental, esto es ficción. Hoy día estos dos mundos se prestan estéticas, se mueve hacia allá y hacia acá. La ficción toma elementos del documental y hoy día uno habla de relatos que tienen una carga más ficcional o relatos que tienen una carga más documental. O sea, uno podría decir en una película de lo que se llamó el nuevo cine iraní, que está muy influenciado para mi gusto por el neorrealismo italiano, que no es otra cosa que el trabajo con la realidad, podría decir que uno está casi viendo un documental, pero que es una ficción. O al revés, cuando la ficción toma elementos de la estética del documental y hace las brujas Blair, y nos hacen creer que estamos viendo una película documental y en el fondo es una ficción que toma los elementos. Eso no es un documental falso, eso sí, es un error decir eso. Eso es una ficción que toma la estética del documental. Entonces este mundo se contaminó un poco, que a mí me parece que le ha hecho muy bien al cine esto, de que esta barrera se corra un poco. Entonces ese es el mundo un poco pantanoso en el que uno pisa hoy día cuando quiere definir de alguna forma qué es lo que es el mundo del documental. Tiene algunas certezas sobre algunas cosas y otras no tanto. Pero lo interesante cuando uno tiene un proyecto documental justamente es esto que yo les decía al principio, que hay que tener claridad que uno tiene que encontrar que hay una semilla que va a germinar en una historia. Si no tiene eso, no tiene película. Me acuerdo mi profesor de dirección en Cuba me decía eso, me decía, uno puede hacer una película de tu pie izquierdo en relación a tu pie derecho siempre que eso le importe a alguien. O sea, ahí está juntando todo. Tiene que haber una historia y tiene que haber un punto de vista ético y moral. O sea, esto tiene que importarle a alguien. Detrás de un documental siempre hay una persona, un artista, que tiene una parada filosófica, ética y moral sobre el mundo que le toca vivir. En ese sentido uno podría decir que el documentalista es un hombre de su época. Es un hombre de su época. A no ser que quiera hacer lo que se hace hoy día en la televisión, que yo lo llamo documentaje, o documental show, se llama también. En el fondo es lo que inventaron los programadores de televisión cuando querían programar cultura y hacer documentales, pero hazlo más rápido, hazlo más entretenido, la gente se aburre. Esas tonteras que dicen los programadores de televisión que dicen que la gente, no es lo que la gente quiere lo que nosotros le enseñamos que quiera. Al Sur del Mundo tenía un tremendo rating cuando estaba al aire. A la gente le gustaba ver Al Sur del Mundo. Bueno, eso es un poco lo que a mí me gustaría decir del documental y no sé si ustedes tienen alguna pregunta, algo que comentarme acerca de lo que dije, o si quieren que les comente alguna otra cosa, o ¿cómo se llama? O comente algo más de las películas que he hecho documentales. Yo quería preguntar algo. ¿Quién habla? Yo, Benjamín Carrasco. Dígame. Con lo último que dijiste del docu-show,
es más o menos como algo a lo que te puedes referir como a lo que es hoy el programa de Pancho Saavedra. Bueno, no me gusta hablar de los colegas, pero sí, esos docu-show. Esos docu-show donde tú le metes un elemento así como de todo es chistoso, todo anda rápido, eh, todo está al servicio del entretenimiento y tú no te detienes un poco a ver el ritmo real de ese personaje. eh, lo que lo molestaba mucho a este saber era que se comía las cosas de las personas que iba a visitar, ¿no? Eh, claro, es un poco eso, es un poco eso. Pero los documentales tienen esta característica. Mira, yo te puedo contar, Benjamín, otra cosa que pasa un poco con los documentales. Por ejemplo, a mí, Pancho se le ocurrió una vez, y dijo, oye, a mí me dicen Farfana, oye Farfán, ¿por qué no hacía una película sobre la Ruta 5? Y de hecho la película se llama La Ruta 5. Y partes donde parte la Ruta 5 en el norte y terminas donde se sumerge en el mar en el sur. Y te voy a dar un pie forzado, me dijo. Tu eje narrativo va a ser la Ruta 5. Tu eje narrativo va a ser la Ruta 5. Pero tú nunca te vas a mover más allá de 100 metros a la derecha o 100 metros a la izquierda. Cualquier cosa que haya sobre la Ruta 5, 100 metros para allá, 100 metros para allá, puede entrar en la historia. Y esa película tiene el circo, tiene los vendedores viajeros, tiene los gitanos, tiene los mochileros del sur, tiene una gente que en el norte vive de los cochayuyos, hay unas personas que hicieron florecer el desierto, hay un grupo de camioneros que parte en el norte y va a dejar unos llamos, investigando encontramos eso, y va a dejar unos llamos como a Talca. Entonces nosotros nos fuimos encontrando y perdiendo y encontrando en el mundo del camino varias veces hasta que llegaron a Talca a entregar el mundo del circo, que es precioso, que viajan por la carretera y ponen el circo en la mañana y nos quedamos un rato viajando con los circenses. Entonces también eso fue como una jam session, fue una cosa que fue, yo tenía ciertos elementos que jugar, y tenía muchos elementos que jugar, y los fui dando en este recorrido narrativo. Entonces, pero también con mucho cariño por estos personajes, por tratar de entenderlo desde su lógica y en su ritmo, cómo vivían el camino. Esa era la idea. En el norte, por ejemplo, nos metimos mucho con los accidentes. Con los, hay una cuesta cerca de Arica, donde está lleno de animitas, está lleno poblado de animitas. Pasamos por la historia del Saliche en un momento, porque está la casa de uno de los grandes, Humberston, uno de los grandes del Saliche, eh, con unas quebradas o valles que cultivan todavía la tierra en el medio del desierto y hacen florecer, pero se están quedando sin agua, producto de la minería. Entonces, no era solamente una cuestión de carácter, ¿cómo decirlo?, turístico del viaje, sino que la mirada que encuentra uno y que lo hace interesante es que tú vas dando una visión social. Por ejemplo, esta gente, producto del cambio climático o del uso de la minería que cerró el agua, y ahí se producían las mejores hortalizas que había en el Valle de Azapa, y la carretera pasa por arriba, y los tipos están cultivando ahí al lado de la carretera, las lechugas, y se plantea el tema, y se toca el tema de este problema social que hay, ¿no? Ese es más o menos el mundo de donde uno se mueve, donde uno trabaja y cómo trabaja, por eso que me parecía interesante titular la charla con esta idea de una ficción nada parecida a nosotros. No sé si comparten esto que les he dicho yo un poco, abriría un poco la conversación. Hola, Dígame. Hola. hola. Oye, sale ahí mi nombre 86, 86, 86, pero no Es me bien llamo raro así. tu nombre. No me llamo así. Bueno, me llamo Sandra y soy de Iquique. ¿Ya? Así que me llega mucho eso de Humberston y de todo eso sector norte. Consulta, lo que pasa es que yo he estado viendo que se está usando mucho los microdocumentales, ya que son documentales bien emotivos, con una narrativa bien así de imagen más que cualquier cosa,
que dicen en 4 minutos lo que dice una película en 1 hora. Y esa narrativa me gustaría que entrara al debate, porque creo que como que la gente le interesa más, o sea, o quizás que es más impactante, no sé. Yo estoy haciendo mi documental, ya tengo un esqueleto de eso, llevo años en eso, y la duración del documental ha sido algo que me ha dado vuelta ahí. Me dice, oye, que va a ser un corto, un largo, y este formato de micro, y no sé. Y ahí quisiera pedir consejo un poco de la duración del documental. Eso Ya. me gustaría preguntar. Mira, Sandra, yo te podría decir una cosa que te va a parecer graciosa, pero los documentales duran lo que tienen que durar. La historia te indica a ti cuál es el largo de esa película. La historia y la estructura dramática. Cuando tú te empieces a aburrir con el material, es que estás aburriendo a la gente. Entonces, lo que tienes que encontrar más bien es, hay películas, cuando tú hablas del micro documental, claro, hay películas que necesitan más aliento. Por ejemplo, una de las cosas que característica más importante del documental, o una de las más importantes, es que es cómo se usa el tiempo, el trabajo del uso del tiempo. Y generalmente en el documental el tiempo se cuenta en presente, las historias son en presente y son en pasado. Es muy difícil que sean para el futuro. ¿Ah? Porque el futuro no ocurrió todavía. Ahora tú puedes intuir lo que va a pasar. Puedes desarrollar una idea de lo que va a ocurrir, sin saberlo. A lo mejor con tu experiencia te puedes adelantar. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando la Petronila y la otra, la Tomasa, que se llamaban las dos pehuenches, que iban a ser expulsadas de Don Quimay porque se iba a construir una represa, tú tenías ahí una película que tiene que ver con lo que estoy diciendo, un estado actual de crisis, donde el Estado, por una cuestión de modernidad, decide que hay que construir una represa y un mundo de una lógica de vivencia y de respeto por el entorno, la naturaleza, pero que no tiene la lógica mercantil, que tiene que ver con que este proyecto va a ser un gran proyecto para Chile, porque va a generar, que son todos argumentos que uno puede entender, pero ¿y qué pasa con ese micromundo que se iba a destruir? Con esa lógica de habitación, de vida, de un grupo humano que había permanecido miles de años viviendo, no sé si miles, pero mucho tiempo viviendo ahí. Entonces tú dices, aquí hay una historia porque estas mujeres van a entrar en una lucha. No sé si esta lucha va a tener un fruto bueno o malo, pero yo puedo a partir de esta lucha que está ocurriendo ahora, remontarme hacia atrás y hablar sobre todo el patrimonio que ha significado y todo el significado que tiene el pueblo pehuenche, la historia de estas mujeres y cómo ellas representan. Ahora, eso para adelante, puedo decir, van a perder esta batalla, que es una película, o van a ganar esta batalla, que es otra película, pero es la película. No sé el futuro, ¿me entendí? A eso me refiero con que no se está. El futuro es difícil meterlo. Entonces, es una película de largo aliento. Tú puedes encontrar una película de corto aliento si tú haces un retrato, por ejemplo. Alain Cavalier, que es un francés, búscalo, se escribe Alain Cavalier. Yo, si quieres, lo busco después y te lo comparto por el chat. Alain Cavalier tiene una serie que se llama Retratos. Ahora, el problema es que está en francés, pero se entiende un poco. Y él lo que hace es que se introduce en el mundo de antiguos artesanos que desarrolla, que llegó tarde la persona que se acaba de meter, que desarrolla como, se mete con un personaje y empieza a ver su lógica de con qué trabaja. Como, por ejemplo, hay una señora que hila la lana. Entonces muestra cómo trabaja con la lana y le pregunta, y todo es en sitio, no hay postproducción de esta cuestión. Está la cámara filmando y le da instrucciones al camarógrafo y dice, paneo a la derecha, las manos, y se escucha la instrucción. O sea, ahí hay un elemento creativo súper interesante, como decir, oye, yo estoy haciendo una película, y la película tiene unos elementos narrativos que yo te estoy poniendo en relieve aquí. No estoy ocultando que hay una operación narrativa de lo que estoy contando. O dice fundido, y la cámara cierra el diafragma. Y muestra las manos y dice,
aquí vemos los dedos, y la señora tiene los dedos así, ¿me entendí? Porque ella tiene artritis. Entonces, tú te vas metiendo como en una lógica de un trabajo que ya se perdió, que es un trabajo artesanal. Muestra a una tapicera que hace unos tapices del siglo XVII que son increíbles, una zapatera, una señora que hace arreglos florales con gorros con flores de papel. Es una joya, y las películas duran 15 minutos, 12 minutos cada una. Es una serie que hizo para la televisión francesa, o sea, que lata ser europeizante, pero la televisión francesa es capaz de comprar este tipo de proyectos que son estos documentales de retrato. Búsquenlo, Alan Cavalier. No sé si te ayudé un poco con lo que te dije. Ahora, lo que pasa es que ahí uno tendría que meterse ya en ver qué película es, pero tenéis que pensar eso, tenéis que pensar si realmente tienes esta semilla que va a germinar, si tienes esto que te estoy diciendo yo, que una cosa que tiene, es como que uno tira cuando está pescando, ¿cierto? Tira el anzuelo más allá y después empieza a recoger, pero en vez de que venga el anzuelo para acá, es como que tú tiraras la caña, se engancha y tú cuando sea así, soy tú que te vas yendo para el lugar, ¿me entendés? Entonces, eso tenéis que visualizar. Y la película va a durar lo que tenga que durar. Y ojo, tú dijiste, llevo muchos años, por eso las películas se abandonan, no se terminan. Entonces, si tú estás grabando, en un momento dices, ya, pues tengo que parar, y tengo que armar algo, ¿cachai? Y tengo que abandonar la película. Ahora, uno generalmente abandona la película, pero no los personajes. Yo hice una película, mi última película al sur del mundo se llama La Minga que movió a la vieja iglesia de Tei. Es una película sobre unos gallos que movieron una iglesia de 20 toneladas, se demoraron 2 años. Yo cada vez que voy a Chiloé, los paso a ver, y ¿cómo está? Y somos íntimos amigos. Nunca dejamos de ser amigos. No, Es un poco... a lo que me refería yo con muchos años es que desde que nace la idea, desde que empiezo a buscar de dónde a trabajar, hasta que ya tengo un esqueleto y iba en abril iba a empezar a grabar, teníamos todo ya y se fue a la paila. Bueno, eso ya no importa, pero sí, igual he estado grabando cosas, pero lo dejé ahí un Bueno, poquito en stand-by. mira, yo te recomiendo que repienses un poco el guión ahora en este tiempo, lee un poco más, ve más películas, ve formatos de otras películas que tengan que ver con el tema que tú querías hacer. ¿De qué se trata la película? Cuéntame así en breve y rápido. Tiene que ver ¿Cuál? tiene que ver con las mujeres jóvenes de 50 años. La vida, ¿Ya? sus vidas, su quehacer, lo que he ido investigando porque tienen mucho que ofrecer, pero hay algunas que me he encontrado con unas sorpresas tremendas, nidos vacíos, eh, vidas rehechas, vidas deshechas, y eso en general tiene que ver eh, con contar la historia de estas. Yo seleccioné 4 mujeres, y estas mujeres tienen vidas al parecer iguales, pero no, para nada, y tienen unas historias bien asombrosas algunas, que, que me hicieron algunas llorar por ahí y otras que se fortalecieron, así que ahí estoy, en eso, de eso Dime trata. una cosa, ¿y estas personas se conocen entre sí? No, no, no se conocen. Bueno, Bueno, ahí hay un elemento interesante. Mira, ahí hay un elemento interesante. No se conocen, te recomiendo que veas por un problema de cómo armarla, ¿no? Ve la 11 de la Marti sí, sí la Alberti. vi, ya la vi, Ya, sí la vi, ya. sí la vi. Mira, a lo mejor Nichols tiene desarrolla uno de sus modelos de observación, que él llama él, y uno de ellos se llama el modelo interactivo. Uh-huh. Y a lo mejor tú ahí entrarías con un elemento de ficción, lo que me está preguntando Constanza un poco. Eh, Tú tienes esta historia que en lo real, estas personas no se conocen. Haz que se conozcan. Sí, sí se van a Crea, conocer, ya, pues, sí, y tú creas ahí, en ese choque, que es un elemento interactivo donde el director está produciendo algo que en la realidad no se iba a producir nunca, produce una realidad fílmica y produce un efecto cinematográfico.
A lo mejor esas personas se hacen amigas, a lo mejor se odian, a lo mejor se contradicen, pero ese elemento va a hacer que tu película crezca. Y lo Sí. otro, que no sea solo basado en entrevistas, ojalá puedas contar hacia atrás. Te recomiendo que veas una película que acabo de ver que la encontré maravillosa, es de una emotividad, bueno, me gusta mucho el jazz. Hay un bajista que tocaba en un grupo jazz que se llama Weather Report, que se llama Jaco Pastorius. Yo lo acabo de publicar en el Facebook del instituto. No, en mi Facebook, Farfán Film, Ricardo Carrasco. Búscalo. Se llama Jaco. 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 Es una película preciosa y está contada a puro material de archivo de Jaco y su familia. Película en Super 8, video. Entonces, a lo mejor tienes que reconstruir te contesto al tiro, Cabaña. Tienes que reconstruir el mundo de estas personas usando material de archivo. Incluso uno podría llegar a decir, no hay material de archivo, lo invento. Busco otro material de archivo de la época en la que estas mujeres vivieron y lo presento como que fueran ellas. Miento. Es que he estado trabajando en eso, quizás que en ese material, porque al principio efectivamente quería ser como claro, que era más testimonial, pero me di cuenta que eran tan ricas en su vivir, en su diario vivir, que dije, no, esto no va a ser sentadas en una parte ahí que me hablen, no, tengo que hacer otras cosas y voy a hablar con la familia y voy a enriquecer un poco más el relato porque Y sería muy... obsérvalas. Mira, escúchame, Sí, 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 síguelas en alguna rutina. Eso es lo observacional, se llama. ya, Obsérvalas sin interrumpirlas. No ya. les preguntes, solo obsérvalas. Acompáñalas a comprar, quédate un día con ella y les proponle un juego. Dile, mira, voy a venir hoy día a tu casa y voy a estar aquí, pero tú olvídate de mí. Tú haz todo lo que tienes que hacer y yo solo te voy a ver cómo estás en tu casa. ¿Qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas? Y solo observas. Te mantienes a cierta distancia y pones tu cámara. Y la ves que entra para allá, sale para acá, se prepara un té, llega a las plantas, va a comprar, se junta con una amiga, conversan entre ellas, pero no miran a la cámara. La cámara como que no estuviera. Como que no estuviera. Mm. ¿Mm? Recomiendo un documental, que bueno, he visto hartos documentales, pero uno que me gustó muchísimo, muchísimo y que me gustó porque tiene que ver con romper esta realidad, que es un documental que hizo la hija de Arthur Miller a Arthur Miller, Mira, y ella es directora de cine y ella le hizo, bueno, ahí muestra a un Arthur Miller totalmente distinto, así que búsquelo, ya, es bien interesante, ya, pues. porque Oye, ya, Alex me quiere hacer una pregunta. Disculpa, sí, Sandra. Alex, dale. Te escucho muy mal, Alex. Oh, qué lástima, te escucho pésimo. No, pero espérate, ¿eh? Dale, voy a poner en la oreja, dale, háblame. Y me perdí bastante lo que sería el cine chileno. Y yo te quería pedir si me puedes tirar algún referente importante, aparte de Patricio Guzmán o Sergio Bravo, que encontré interesante y lo relaciono con lo que decías tú de los documentales de corto aliento, con estos retratos. Encontré un par de material de Sergio Bravo, el trabajo que se llama Mimbre, otro que se llama Días de Organillos. Y nada, me gustaría ver si puedes recomendarme algo interesante, chileno, netamente chileno, para ver. Y de ahí te tengo otra pregunta. Sí, la otra pregunta es, ¿de qué manera puedes abordar un tema que podríamos decir peligroso o que puede costarnos nuestra vida o nos puede dar miedo abordar, como puede ser meterse en el tema de las violaciones de los derechos humanos, cómo enfrentar a los genocidas, de qué forma podemos denunciar, acercarnos un poco a la denuncia
sin tener este constante miedo, digamos, porque aún mantienen ciertas cuotas de poder, están protegidos algunos. Un poco eso, de qué formas nos podríamos acercar un poco más a la denuncia y sacarse un poco el miedo. Eso. Mira, documentalistas, hay muchos hoy día, muchos documentalistas jóvenes que están haciendo trabajo. Ornovikov, que es una pareja, un hombre y una mujer, que no me acuerdo, las películas son Un hombre aparte, por ejemplo. Una que hicieron ahora sobre unos perros. Pero mira, lo que puedo hacer yo es compartir después en el mail una lista, porque ahora no me voy a acordar así de corrido. Pero hay mucho trabajo documental interesante. Lo que ha hecho un poco el José Luis Torres Leiva, entre medio de sus ficciones al hecho documental. Bueno, sin ir más lejos, ¿cómo se llama este? El que hizo Cien Niños Esperando un Tren, acuérdenme, 100 Niños Esperando un Tren lo hizo... ¡Oh, qué tontera! Se me olvidan los nombres. Agüero, Ignacio Agüero. Él tiene unas películas muy buenas. Por ejemplo, una que se llama Aquí se construye o ya no existe el lugar donde yo nací. Y me gustaría contar de esa película algo que me parece muy interesante de la peripecia y una palabra que define muy bien cuando uno va a hacer documentales, que es espérense un poquito, el dispositivo documental. La película, yo conversé con el Nacho, nace porque él se dio cuenta que su barrio estaba desapareciendo. Un día salió a la calle y se dio cuenta que la casa al lado la estaban demoliendo, la de más allá, la otra se estaba vendiendo, y dijo, aquí hay un tema, aquí hay una película documental que quiero hacer. Y empezó a filmar cómo el barrio desaparecía. Y de repente encontró en una esquina un señor que le estaban construyendo un edificio en el patio de atrás, pero que vivía como en una selva. Y en el fondo le llegó como un regalo del cielo con este personaje. Y ese personaje le estructuró toda la película más después. Es un señor que no se quiso ir nunca del lugar, nunca vendió la casa. Durante la película se le muere la mamá al señor. Él tenía una cátedra en la universidad porque hacía una especie de cátedra sobre ecología ambiental o algo así. Se llamaba Guillermo Mann, el señor, como la calle. Y cuenta, cuando parte la entrevista, cuenta, no, lo que pasa es que mi familia llegó a Alemania, incluso mi padre casó su primer zorro aquí en Suecia con Bilbao. Entonces, ¿qué es esto, Dios mío? Y él le estructura la película. Por favor, véanla, es un peliculazo. Es una película maravillosa. Y va contando esto, cómo va desapareciendo Santiago, cómo dentro de esta lógica neoliberal de modernidad se puede destruir un barrio. Y no solo se está destruyendo un barrio, y uno puede decir, este gallo es un viejo que está contra el progreso, ¿cachai? ¿Ah? No, lo que pasa es que tú cuando destruyes una forma de vida estás destruyendo toda una lógica que ha demorado años, miles de años en construirse. Y tú no la puedes destruir solamente por un parámetro económico. Ese es el error que nos ha llevado a lo que estamos ahora, yo creo, un poco, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que es interesante, que te puedo después mandar más detalles de otro. Ahora, lo del tema peligroso, yo no soy nadie para decirte, expónete, pero eso lo sabe cada uno. Hasta dónde va a... Hay directores que han muerto haciendo películas, de este tipo de películas que tú dices. Durante la dictadura hay directores que desaparecieron, cineastas que desaparecieron, y filmaron en momentos peludos. Es un tema complejo, pero yo creo que lo que han hecho, y he visto, por ejemplo, lo que son como colectivos,
de los gallos estos que hacen las funas, para mí son notables. Notables. No hay funa, no hay justicia, pero hay funa. Y la cámara muestra cuando entran al departamento y a la oficina del tipo y dicen, no sé qué, que no podrían considerarse como una película documental como tal, pero que tienen estos elementos maravillosos del documental, digamos, ¿no? De esta cosa social que hablábamos al principio. Me pregunta aquí, espérate, dice, Francisco Quiñones quiere intervenir. ¿Quién es Francisco? ¿Aló, Francisco? Buenas tardes. Hola, Francisco, Acá estoy. cuéntame. Hola. No, era solamente para dar un pequeño aporte al complemento que ha expresado don Ricardo con respecto a la estimada realizadora documental que hablaba sobre el tiempo de duración de su proyecto. Creo que sería importante el aporte de configurar una escaleta del documental sobre sus personajes, porque de lo que poco que he escuchado y de lo interesante de su exposición, de allí pudieran salir hasta varios documentales conteniendo las personalidades de cada uno de sus protagonistas. Y como dijo don Ricardo, bueno, siempre en el montaje es donde vas a ver esa última versión, si va a durar más o vas a hacer menos o vas a tener que aportar un poco más para darle más respiro, más sensibilidad o el toque el toque creador de la realizadora a la idea o a la historia que quieres exponer en base al trabajo. Pero muy interesante y agradezco esta gran oportunidad y buenas tardes para todos. Gracias, Francisco. Es muy bueno tu aporte, es verdad. Y en ese sentido voy a contestar un poco, complementar, para yo también contestarle un poco a lo que me pregunta Héctor Cabañas. Cómo se escribe un guión de un documental, se usa el mismo formato de una ficción. Y lo dije en algún momento, lo voy a profundizar un poco. Uno escribe 5 versiones del documental. La primera versión siempre es una versión que se llama el guión imaginario, que es un guión que uno, cuando uno hace una película documental, como que dice, chuta, aquí está pasando algo, como que se le llega como un regalo, como un satori, como que algo que uno no había visto y de repente lo vio. Ahí estaba delante tuyo. Miren, a mí me pasó una cosa bien pueculiar. Voy a usar una anécdota para poder explicar esto que estoy diciendo. El año 2005 yo había hecho, el año 2001, el 2000 había hecho mi primera película de ficción que se llama Negocio Redondo. Que lo interesante de Negocio Redondo, que nace de una historia documental. En un bar, 4 o 5 años antes de esa fecha, Club de Toby, unos amigos estábamos contando quién había hecho la cosa más loca de su vida. Y un amigo me dice, yo hice una cuestión loca. Una vez que me habían mandado a vivir al sur, los milicos, en la universidad, lo habían relegado. Entonces el tipo se encontró con unos amigos en Contulmo, bueno, no, en un lugar como cordillerano, y llegó víspera de Semana Santa y los amigos le dijeron, oye, cuento corto, me contó la historia completa de Negocio Redondo. Si alguien ve esa película, sabe de lo que estoy hablando. Me contó toda la película, toda, entera, desde que comienza hasta que termina, en una anécdota que duró 10 minutos conversando en un bar. Y yo empecé a anotar, la primera versión la anoté en servilletas, en las servilletas del bar. Entonces, esa película se transformó en una comedia que le fue súper bien, se ganó unos premios en Huelva, que se dio el premio de la crítica, y me invitaron a un festival a Italia, a Maiori, cosa que me pasó muy rara. Me llama el encargado de cultura de la Cancillería y me dice, oye, ¿sabéis que hay unos italianos que quieren que vaya a mostrar Negocios Redondos y te invitan a un festival que se llama Maiori Film Festival, en la 4ª versión? ¿Y dónde? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? ¿Por qué? No tengo idea, te pagan todo. Y partí me llego. Entonces, antes de partir, me metí a internet o investigué dónde quedaba Maiori. Y resulta que me empecé a dar cuenta que en Maiori se habían filmado Paisa, Viaje por Italia, San Francisco, había filmado Pasolini en Ravelo, había filmado Fellini, había filmado Rossellini, habían filmado casi, no sé, 20 películas
La máquina machacachiva de Rossellini, y dije, ¿qué lugar es este? ¿Qué misterio? Y llevé mi cámara, una cámara que yo tenía en esa época profesional, una no me acuerdo, si era 2480, HDB se llamaba. Y dije, voy a filmar, voy a ir a buscar a ver si existe algo de ese pasado neorrealista todavía. Y resulta que cuando llegué, el director del festival era Renzo Rossellini, hijo del cineasta Rossellini. Y me hice amigo de él y me empezó a contar cómo se habían filmado y me llevó a todas las locaciones donde habían filmado estas grandes películas. Al nivel de decirme, mira, aquí, en esta esquina, en este lugar, aquí estaba la cámara y por esa escalera bajó la Aña Magnani y conversó con no sé quién y bajó para allá y tomó agua ahí, en esta otra parte, no sé, y así empecé. Y un personaje de una panadería, yo trabajé en la no sé cuánto, hice de cartero, y el otro, y toda la gente había trabajado en las películas, hasta el punto de encontrar al mudo de Camerón, de la película, de una de las historias de Camerón, que es el mudo que se hace, de un joven que se hace pasar por mudo en un convento y hace una serie de maldades con las monjas, no sé si se acuerdan. Y resulta que ese personaje era un jardinero en aquella época de un convento que había ahí, que tenía una casa señorial y que tenía un centro cultural, y ese señor trabajó en esa película Pasolini, y hoy día, en esa época, todavía era jardinero de ese lugar. Entonces yo lo grabé. Entonces uno, en el fondo, va inventando, y ahí empecé a inventar ese guión imaginario que era, y que está terminando por transformarse, y ojalá resulte, lo estoy tratando de elaborar ahora. Imagínense, esto fue el 2005, ¿pasado 20 años? No, 2005, 2015, casi 13 años, y le está tomando forma esta película. Y el guión imaginario es que yo voy a hacer una película, no una película de arte, sino que una película que trate sobre la influencia del neorrealismo en el cine del mundo. Y ese es mi guión imaginario, Cabañas. O sea, el registro que yo hice, donde fui encontrando los vestigios de las películas neorrealistas, entrevisté a Birri, Fernando Birri, que estaba en el festival, y me habló sobre esta idea. Y ahí fue encontrando yo la idea, de cómo el cine neorrealista influenció casi toda la cinematografía del mundo, de las cinematografías pobres, no de la gran industria. O sea, el cine neorrealista ha hecho posible que las cinematografías pobres de los países subdesarrollados tengan una forma de desarrollarse porque se hace películas con poca plata. Y entonces yo tengo un guión imaginario que tiene una cierta estructura, después voy a escribir otra versión cuando investigue, y así voy a terminar con la última versión que se va a escribir, y más bien se va a transcribir de la película montada a un texto escrito. Y eso es lo que tú vayas a publicar como guión al final, Héctor. No sé si te respondí lo que me preguntaba. Sí, es que yo te preguntaba porque a veces uno cuando quiere postular algunos fondos te piden un guión y yo decía, pero ¿cómo vas a entregar un guión si lo que quieres tú es ir a grabar y ahí conseguir la historia como tú mismo señalas? Por eso te preguntaba. Porque uno tiene que inventar ese guión, como cree que va a ser en la película documental, pero después va a cambiar. Porque en el fondo tú tenés que demostrar que hay una estructura con los elementos de la realidad. Ya, Una ficción es nada parecida a las otras. Pero en una ficción uno pone los diálogos, aquí solo más o menos describes cómo No, sería la historia. uno puede poner los diálogos de la entrevista, lo que la persona te va a contestar. Ah, ya. Genial. Claro, uno se puede imaginar, porque ha hecho una pequeña investigación y sabe más o menos Exacto. cómo se mueven tus personajes, en qué están, ¿no es cierto? Ya, te entiendo, te entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Francisco, es que... Sí, eso. La careta descriptiva de los personajes, dice Quiñones. Hola, ¿Hola? sí, soy María José. Quería hacer unas preguntas con respecto a lo que hablabas anteriormente de que ya se ha acortado esa brecha de ficción con documental. Por ejemplo, lo que hace Alfonso Cuarón, que le hace un tipo cine documental.
Y yo también tengo un proyecto y me estoy yendo por esa línea, sobre todo lo que pasó en octubre, con respecto al despertar, y tomé varios testimonios y cosas de que estaban sucediendo sin saber bien para dónde iba todo el tema. Y también enfocándome en la película Rashomon de Akira Kurosawa, que son varios testimonios, claro, pero también me cabe la duda porque tú comentabas que en el documental igual tenía que haber un personaje contando esta historia, pero por ejemplo en mi proyecto son varios personajes contando su lado de la historia, y en sí lo hace un relato coral, ¿cachai? Pero Perfecto. sí, porque Sí. claro, pues yo desconozco un poco el género, yo vengo más como del ámbito del teatro, y estoy como dando palos ciegos en esto. En el cine ficción tampoco se les paga mucho a los actores. O sea, todo se llega como entre convenios, si el proyecto es bueno y seduce, mucha gente apuesta por esto. Lamentablemente ganarse un fondo es muy difícil, o hay poco conocimiento, o hay que tener un apellido rimbombante quizás, ¿cachai? Como que es difícil de una, o al menos para mí. Entonces quería como pedirte ayuda, agradezco esta instancia, la he escuchado todas las sesiones, pero ¿cómo acortamos esta brecha? ¿O cómo lo hacemos más real? O como el cine de Cuarón, que de cierta manera uno se involucra con la película. No sé si es por los planos secuencia, que he investigado harto, pero uno se siente dentro de esa película, y eso me gustaría también instalarlo en este, es un cortometraje igual lo que estoy haciendo, pero Mira, pero lo que tú estás diciendo del cine Cuarón, yo creo que se da en algunas películas, ¿ah? Se da en Amores Perros, creo que es de ese Cuarón también, ¿o no? sí, Se da en Amores Perros, se da en la trilogía, es Amores Perros, Babel y ay, la del 21 hombre, gramos, 21 gramos creo, ¿no? no, me pasó con la película, Roma también. claro, pero esta que grababa en Inglaterra, que hay un tema de que ya no nacen niños, no me acuerdo bien Ah, cómo esa se no la llama he esa visto. película. Esa no la he visto. La Ay, que vale, no podríamos decir que tiene este elemento es Gravity, porque Gravity es claro, Hollywood. sí, sí, sí. Ahora, lo que pasa es que Cuarón utiliza lo que estábamos hablando al principio un poco, el neorrealismo, las técnicas del neorrealismo. O sea, en el fondo, en Amores Perros es un poco eso. Están los elementos de ficción, pero hay como un atrás donde la gente, bueno, pues yo no conozco mucho la cocina de Cuarón, pero pareciera que utiliza mucho este elemento medio neorreal, digamos, sobre todo en Roma, que Roma es una película muy autobiográfica, ¿no? De lo que le pasó a él, su familia, la que está narrando ahí. Ahora, cuando tú me dices que tu película es coral, es coral. El personaje son varios, son varios. A veces el personaje, por ejemplo, en las películas de Michael Moore, una película que se llama Sico, que les recomiendo mucho que vean, sobre ¿cómo se llama? Eh, el sistema de salud norteamericano. El protagonista es el sistema de salud norteamericano que está colapsando. Y él lo compara con el sistema francés, el sistema canadiense y el sistema inglés. Y hace toda una estructura y un viaje para demostrarnos cómo es de perverso el sistema norteamericano, que es como el mismo sistema que tenemos nosotros. La perversión que hay ahí. ¿Ah? Entonces, no hay ningún elemento que uno diga esto sí, esto no. A eso me refería yo con la cosa experimental que tiene el documental. Tú tenés que darle nomás. Lo que sintáis que está justo y es necesario, y que si quieres hacer tu película coral, en algún momento vas a tener que sopesar a quién le das más importancia que a otra. Todas no pueden estar en el mismo nivel de relato. Seguramente una va a crecer y otra va a decaer, ¿cachai? Eso también tiene que ver con los personajes por sí solos,
en un documental ganan o pierden cámara. Ellos mismos se buscan ser protagonistas. Y tú tenés que tener ese ojo para saber, este gallo sabe narrar, sabe contar. Este tipo representa sus emociones. Hay otros que ocultan sus emociones. Mira, generalmente, y esto te va a parecer terrible, la gente de clase alta no te muestra nada. Se pone una coraza delante y no te muestra nada. La gente de clase baja abre su corazón y te muestra todo. No tiene ningún problema. Esa es una experiencia que yo he tenido siempre. A un, chuta, lo iba a decir feo, pero a un cuico es muy difícil que tú le logres sacar algo de ahí adentro de su corazoncito. Algo. Cuesta mucho. Cuesta mucho meterse adentro de ese mundo. A no ser que lo hagas siendo parte de ese mundo, como lo hace la Said, una directora que hizo Pinochet, I Love Pinochet o Opus Dei. Por favor, vean ese documental que se llama Opus Dei. Es la misma directora que hizo El Mosito. No sé si la ubican. Gran directora documental. Para el chico que me preguntó delante, ahí tienes una directora chilena que vive en Francia, pero es chilena, que ha hecho estas 3 películas. El Mosito, I Love Pinochet y Opus Dei. Y Opus Dei logra meterse donde nadie se ha metido, nadie, porque es Said, es hija de un tipo de la élite. Y la dejan entrar. Y ella es así con la gente, ¿cachai? Y ahí tú ves cómo se desnuda una señora que está con un traje de polo y dice, oye, lo que pasa es que esta gente es muy fresca. En la fábrica del gordo te piden una chaqueta y después quieren pantalones y después quieren no paran nunca de pedir. Tú decís, por Dios, esta señora no se da cuenta de lo que está diciendo. ¿Ah? Pero ahí tenía un elemento interesante. No sé si te sirve lo que te acabo de decir, pero mira tú, dale nomás. Sí. Sí, me acordé, la película era Los hijos del hombre, de Cuarón, el que tiene, Mira, no la conozco. sí, él tiene una secuencia del auto, un plano secuencia del auto, que es como... Que es impresionante, sí, Exacto. que matan a una persona, sí me acuerdo, pero vi Exacto. esa secuencia nomás. Es alucinante esa secuencia, sí. Tiene varios micros, o sea, planos secuencia, después tiene otra como de 6 minutos en plena guerra, entonces trabaja muy bien el documental en eso, porque uno realmente se siente dentro de esa película. Y más allá Pero ten de cuidado, ¿sí? ten cuidado, no solamente esa parafernalia de cámara determina lo que es un trabajo documental. Porque es un plano de secuencia y tú sientes que la realidad está fluyendo, pero olvídate, ahí hay una operación de puesta en escena de puta madre. O sea, Sí. los actores, las maquinitas, los objetos, para que esa cámara pase de dentro del cubículo del auto y salga hacia afuera, hay 40 personas trabajando detrás de la cámara. O sea, ahí no hay nada de documental, nada. Está todo puesto en escena. ¿Entendí? Más documental hay en las películas de Wim Wenders, en los road movies de Wim Wenders, en el transcurso del tiempo, Alicia en las ciudades, París, Texas. Ahí hay más documental. Lo que hace Godard. ¿Ah? Liz Orozco, tiene razón la Fran Viva. Liz Orozco es una gran realizadora y en relación a lo que plantea el primer chico acerca del miedo, mira qué interesante, gracias Fran. Liz Orozco hace una película que se llama El Pacto de Adriana. Y en relación al miedo que tú dices, que me preguntó a una persona adelante. Ella hace esta película y hace una película sobre su tía. Eso que a veces uno tiene, no se da cuenta y la película está aquí al lado tuyo, ahí, y tú no la ves porque tú estás mirando para allá, a lo lejos, y la película está al lado tuyo. Ella decía hacer una película sobre su tía que la encontraba macanúa, una tía increíble. Ella dice macanúa, una tía chora, movía, y después del tiempo cuando ella fue creciendo se dio cuenta que la tía era la secretaria del Mamo Contreras. Entonces imagínense el impacto para esta chica
cuando se dio cuenta que su tía había participado en el genocidio de chilenos. No había sido torturadora, pero había sido la secretaria del Mamo Contreras, su tía. Y ella hace una película sobre eso. Véanla. Y ahí está, yo creo, la respuesta a lo que tú estás diciendo, Víctor. No sé si está liberada, pero se puede conseguir. No sé si está liberada. Ahora, la puedes buscar y si me apura, yo te puedo dar el dato, porque esta chica está en Chile y te la puede vender, la vende regalada o a 7 lucas. Pero es un gran peliculón ese. Ah, mira, dice la Fran que está en onda media. Puede ser, no tengo idea. Búsquenla en onda media. Ahí se baja por poca plata. No sé si alguien más, estoy seco, no sé si alguien más quiere... Alex Guzmán. ¿Cómo se llama la película? Se llama El Pacto de Adriana. No sé si alguien quiere preguntarme algo más, si alguien quiere hacer algún comentario o estamos ok y dejamos esto hasta acá. Les doy gracias por haber asistido. Me encanta hablar de documental. Pero uno al final es cineasta de ficción o documental. Depende de cómo se levante. Las dos cosas son interesantes. Y son dos mundos que se contaminan y se mezclan. Dale, Alex. Hola, ¿se escucha? Cuando empezaste a hablar, al final después se escuchó. Dale. Teniendo en cuenta que nos encontramos en cuarentena, ¿recomendarías hacer? A ver, mi pregunta va un poco dirigida a que rodar hoy en día, teniendo en cuenta el contexto, es difícil por las medidas de higiene, de protección y todo. ¿Qué me recomendaría como para generar nuevos relatos teniendo en cuenta el contexto actual? Onda, no sé, Mira. ensayos. Mira, te voy a recomendar una película que... Dame un segundo para buscarla, porque es una película que por favor tienen que ver. Déjame buscarla aquí. Se llama... espérate, se llama... película... Déjame buscarla un segundo. Espera. Déjame ver si la encuentro aquí. Espérate un poco. Voy a dar una vuelta un poco latera, pero la voy a encontrar. Y quiero encontrarla y compartirla con ustedes porque tu pregunta es muy buena. Es una película rusa que se filmó desde la ventana, que un director la filmó entera desde la ventana. Aquí está. Víctor Kosabowski se llama el realizador. Tiché, aquí la tengo. Tiché. Mira, la voy a buscar y les voy a compartir el link porque está en YouTube. Esta película es maravillosa. Aquí está. Fantástico. Ya. Esta peliculita, por favor, traten de verla. Dura 1 hora. Y está filmada toda desde la ventana, estimado. Entera. Ahí está la peli. Y es maravillosa. No tiene un comentario off. Nada. Es solo registro de cámara con sonido ambiente. Y el tipo logra armar un relato que tú no dejas de mirar enterito. Y tiene humor, tiene drama, tiene todo. Y todo está filmado desde la ventana de un segundo piso. Y dura 1 hora y tanto. O sea, se puede, maestro. Se puede filmar una película. ¿Ok? Ahí está, alguien la puso, o la puse yo. Alguien la puso porque se está escuchando el sonido de la peli. ¿Alguien la levantó? ¿Alguien la está viendo? Para que la baje.
¿Aló? Alex, ¿tú la estáis viendo? ¿Podéis bajarle el volumen o ponerle pausa? Bueno, está lo mismo. Ya, entonces cuéntenme, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta más que hacer? Estaríamos entonces. Oye, les quiero agradecer el haber participado en esta charla sobre el documental y haberme dejado compartir un poco una de mis pasiones. Y lo esperamos la próxima charla que viene, que sería con la profesora Maritza Rodríguez, no, con una directora de arte, chileno-española, Mercedes. Nos va a hablar sobre el concepto de la dirección de arte, que es muy interesante. Así que el próximo viernes sería eso, ¿eh? Una última pregunta, Alex, cuénteme. Tiene el micrófono cerrado, Alex. Dígame. Sí. Nada, que hace poco apareció el concepto de ecología audiovisual. Hay un par de analizadores acá en Argentina, como Albertina Carri, que elabora relatos en base a esto, trabajando con material de archivo directamente. No sé qué opinión tienes tú al respecto, teniendo en cuenta igual la pandemia que vivimos hoy. Un poco eso, ecología audiovisual. ¿Qué te parece? Mira, no conozco el concepto, nunca lo había escuchado, así que si quieres mándame un poco de material porque no lo conozco, entonces no tengo opinión. Es No sé de qué se trata. como ¿Okay? el Fonfotouch, como el Fonfotouch. Sí. Ah, perfecto, ya. Alex, baja tu micrófono. El Fonfotouch, sí, me parece interesante. Ya la voy a buscar. Me parece interesante el Fonfotouch, pero el Fonfotouch es un ejercicio, ¿eh? Es un ejercicio documental. No, Fonfotouch, estoy confundiendo, sí, ya. Pero que trabaja con material encontrado. ¿A eso te refieres con Fonfotouch? Ya, perfecto. Sí, me parece interesante, una buena. Es lo que hacía un poco lo que les dije al principio. El inventor del Fonfotouch es Sigaberto. Sigaberto, su película El hombre de la cámara, está hecho con Fonfotouch. Es material encontrado. Son cosas que filmó él, pero también son cosas que encontró en el Kino Pravda, que no había filmado él. Pero aquí les voy a poner un poco, les voy a mandar el link del hombre de la cámara, que es maravilloso. Es un peliculazo esto. Ah, no, esta copia es muy mala. Hay una copia mejor aquí. Esta es mejor. Pero esta es una película que nunca ha pasado de moda, ¿eh? Que es un peliculazo, como les digo, es una... Aquí va. Ese es el hombre de la cámara. ¿Ya? Ya, entonces lo dejaríamos aquí y les agradezco mucho su presencia y los espero en la próxima charla con la profesora Mercedes. ¿Ok? Gracias, ¿ah?